Buenas noches. Buenas noches. En esta oportunidad vamos a dar inicio a la clase de hoy. Me costó un poquito ingresar a la clase, no sé por qué fue. El día de hoy tenemos listas las exposiciones, pero antes de las exposiciones yo voy a hablar un poquito en relación a las actas notariales. Hoy estaba pensando que en el momento del examen, no quiero que tengan problemas, sino que desde el primer momento tengan la idea de qué es el objeto de la evaluación. El objeto de la evaluación es que ustedes como alumnos del octavo semestre de la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales, abogado y notario, tengan capacidad de poder faccionar un instrumento público denominado acta notarial. Lo primero que tienen que tener a la vista es su código de notariado y los artículos que tenemos que tener presentes para dar cumplimiento con lo que es el faccionamiento del acta. Es el artículo 29, donde se nos dan las directrices de los instrumentos públicos en el sentido de los requerimientos generales. Luego tenemos que tener en forma específica el artículo 31 y el artículo 42 siempre como complemento y de memoria para que esos puntos no se les escapen de las manos, ya que estos artículos son los que les van a dar el fundamento legal para el faccionamiento de sus actas en general. Como se han podido dar cuenta, las actas notariales se van redistribuyendo según el objeto para el cual el requirente lo necesite. Por ejemplo, hemos tenido a la vista actas relacionadas con derecho mercantil, que son las actas que se refieren a las sociedades mercantiles en sus diferentes formas y especies. Estuvimos a bien ver cómo se faccionaban las actas de asambleas generales, especiales, ordinarias, extraordinarias, en el sentido de que ustedes como notarios van a ser auxiliares de las sociedades, en el sentido de que se necesita un notario para el faccionamiento de las mismas y por ende para las actas notariales de nombramiento, que también tuvimos a bien escuchar la redacción de las mismas, los fundamentos teóricos de las mismas. También ya tuvimos a bien escuchar lo que son las actas especiales, que es la de protocolación, la de notificación, la de sobrevivencia, el nombramiento de un representante legal, como les decía. Luego empezamos, también tuvimos a bien estudiar un acta notarial de inventario. Dentro de un proceso, la compañera especificó muy bien lo que eran los procesos sucesorios, ya sea testamentarios o intestados. Luego empezamos con lo que eran las asambleas. Luego vamos a tener a bien escuchar lo que va a ser, por ejemplo, un acta de requerimiento dentro del proceso sucesorio, dentro de un proceso de los de jurisdicción voluntaria, que podría ser también un proceso sucesorio testamentario o intestado, o también de los procesos especiales que el Código Procesal Civil y Mercantil
nos permite a los notarios trabajar el código de notariado y la ley específica, ¿verdad? Entonces, entre esos procesos van a tener a bien ustedes estudiar un semestre completo para conocerlos y familiarizarse con los mismos, pero en esta oportunidad van a iniciar a incursionar dentro de esos procesos con el fraccionamiento de un acta de requerimiento. Luego vamos a tener también lo que es la legalización de firmas, legalización de documentos, de gente que puede firmar, de gente que no puede firmar. Esta forma de ilustrarles la cantidad de actas notariales que hay en nuestro medio es para determinar que todo lo que soliciten los organismos del Estado, administrativos, etcétera, son declaraciones juradas que vamos a fraccionar siempre en un acta notarial. Como yo les decía, la familiaridad que tienen que tener con estos instrumentos no necesariamente tienen que ser de nombre, sino que para empezar, teniendo su fundamento de derecho y teniendo su libro de texto, un diccionario usual, un diccionario jurídico, van a poder ustedes desarrollar lo que es la introducción de un acta notarial, en la que vamos a observar detenidamente lo que es el lugar y la fecha. Las actas notariales no llevan número. El lugar y la fecha donde se está fraccionando el instrumento. Vamos a tener la hora de inicio del instrumento. Vamos a tener en nuestro nombre, su nombre como notarios o como notarias, que ante ustedes están siendo requeridos por, y ahí es donde comparecen las partes, ya sea unipersonal, bipersonal o demás participantes, demás requirentes. Como bien podemos decir, van a ser requirentes o van a ser personas que van a ser los que van a solicitar sus servicios notariales, nuestros servicios notariales. Y para efecto de examen, yo les sugiero no identificarlos con sus documentos personales de identificación, porque esto les roba espacio, les roba tiempo. Entonces, se les permite que en materia didáctica ustedes solo hagan comparecer a las personas como personas de su anterior conocimiento, para que solo tengan que poner las generales de ley, que es nombre, edad, estado civil, profesión, oficio y domicilio. Teniendo esos 5 generales, especifican que son personas de su anterior conocimiento y no tienen por qué determinar exactamente su documento personal de identificación. La ley no ordena en ninguna de las actas notariales que se identifique con documento, única y exclusivamente cuando son personas que ustedes no conocen. Luego de estas generales, que son las que les estoy dando, ya aquí entramos a lo que es a señalar con nombre qué tipo de acta es para la que nos están requiriendo, qué objeto bajo juramento de ley necesita el requirente que se haga constar dentro de la misma o los requirentes. Ahí ya entramos a lo que es el cuerpo del acta notarial, que van a ser las cláusulas. Van a existir tantas cláusulas como tantas cosas tengan que hacerse constar dentro del mismo instrumento. No tienen que dar fe en cada una de las cláusulas de lo que les están diciendo o de lo que ustedes están dejando como constancia. Con una vez que se dé fe dentro del instrumento es suficiente. Luego de que ustedes estipulen todas las cláusulas, la primera recomendación es que ustedes solemnemente juramenten a los requirentes para que dentro de la misma, dentro del mismo instrumento, ellos se hagan responsables de conducirse con la verdad, y que de lo contrario, pues si no lo hicieren, se les señalan los delitos en los que incurre la persona, que bajo juramento dice, jura decir verdad y no lo hace, ¿verdad? O que no se conduzca con la verdad dentro de los hechos que está dejando hacer constar, o hechos que soliciten que se hagan constar. Luego de la primera cláusula donde se juramentan, pues van a dejar especificados las cláusulas señaladas para cada acta, y al final de terminar de decir el cuerpo del acta, que es donde van a quedar plasmadas las condiciones, todos los hechos, los actos que se quieran dejar en constancia y que la ley así lo señala, van a terminar con lo que es el cierre del acta. Esas 3 partes son las que ustedes tienen que tener
en su mente cuando a la hora del examen, en el sentido de que si se les pone un caso, ustedes tienen que reiniciar su cerebro como la computadora con las tres partes que tiene el instrumento. Llenadas esas tres partes, el objeto del docente va a ser verificar tal extremo, si ustedes tienen fijo en su mente cuáles son las partes de esa acta notarial. Luego, en el cierre, ustedes van a dar fe por única vez que todo lo escrito les fue manifestado por los requirentes o por el requirente si fuera unipersonal, que tuvieron a la vista los documentos, ya sea de identificación o todo tipo de documentos de los cuales se plasmó alguna identificación dentro del instrumento, de que tuvieron a la vista cualquier otro objeto de la misma. En este caso solo son documentos, el documento de identificación con lo que acreditan la propiedad de un bien, inmueble o mueble, objeto de, o si hubieran otras personas que intervienen, por ejemplo, si hubiera necesidad de intervenir algún testigo y no fuera de su conocimiento, pues también el documento notarial el documento de identificación del testigo. Luego de eso, pues leen lo escrito a los comparecientes, quienes bien enterados de su contenido, objeto, validez y demás efectos jurídicos, lo aceptan, ratifican y firman junto al notario o la notaria que autoriza. En este punto, ustedes tienen que saber si la persona que los requiere puede o no firmar, porque es en este momento que ustedes tienen que faccionar su instrumento en el cierre, donde tienen que señalar que la persona no puede firmar por no saber leer y escribir y deja únicamente la impresión del dedo pulgar derecho, impresión digital, y firma su ruego un testigo, quien será de conocimiento del notario y hábil, capaz y de anterior conocimiento, idóneo, ¿verdad? De no ser así, no tiene capacidad para ser testigo. Entonces, primero deja la impresión digital con una almohadilla, la persona deja la impresión digital de su dedo pulgar derecho, luego firma el testigo que fue requerido a ruego del compareciente y por último, las palabras ante mí, que van a ser las dos palabras que le van a dar la legalización al acta notarial y que son a las que la investidura de fe pública les garantiza al Estado de que el documento es fehaciente y que ustedes utilizan las palabras ante mí para decir que todo lo anterior es verdadero, es cierto, es utilizado como plena prueba porque es fehaciente una vez no haya una persona tercera que quiera redarguir de nulidad tal instrumento por carecer de alguna de las causas que pueden dar nulidad al instrumento público en general, en este caso a un acta notarial, ¿verdad? Y según sea el caso, tiene que ser un tercero el que se sienta con interés, pero de no ser así, esta acta notarial nace a la vida jurídica y desde el momento que nace, la fe pública por la que ustedes están investidos, pues le otorga a ese instrumento veracidad, fehacientemente puede convertirse en una prueba dentro de un proceso, dentro de cualquier administración, ya sea pública, administrativa, según los entes que lo soliciten, judicial, dentro de un proceso puede utilizarse un acta notarial de declaración jurada, testimonial, por ejemplo, como algo verdadero. Lo único que tienen que hacer es ratificarla y en ese sentido, si no hay una persona que diga lo contrario, entonces eso se va a dar por plena prueba. Después de haberles ejemplificado lo que es a grandes rasgos y en forma teórica lo que es un acta notarial, ustedes se han podido dar cuenta cuando sus compañeros han expuesto en las diferentes actas que han sido objeto de las exposiciones que estas partes se han cumplido. Lo único que yo veo es que para efecto jurídico tomen en cuenta el hecho de que pueden hacer constar que son personas de su anterior conocimiento y no tienen por qué identificarlos porque eso les roba espacio y tiempo. Al igual que el parcial, el primer parcial, el segundo va a ser en la misma forma. Tienen que faccionar instrumentos públicos y al faccionamiento a mano se les dificulta un poco en el espacio, en el tiempo. Entonces, precisamente por eso es que se les indica que no identifiquen a las personas porque
Tienen que escribir quién se identifica con documento personal de identificación, código único de identificación, número y especificar con letras los números, por ejemplo, 6.475, 25.512, 0101, extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala. Todo eso sería lo que se evitaría en el momento de solo especificar que ambas personas o que todas las personas comparecientes son de anterior conocimiento del notario, por ese motivo no se les identifica. Entonces, que tomen en cuenta el hecho de que dentro del acta notarial no se pueden utilizar números, a menos de que los números y las cantidades vayan entre paréntesis. Los números los tienen ustedes que escribir con palabras, no pueden usar abreviaturas, no pueden ir tachones, no pueden ir manchones, que al final no se salven con un testado, con un entrelineado o con una adición. Recuérdense que la adición solo puede ir en la línea 1 y en la línea 26, que sería donde no hay líneas anteriores. Y donde se testa y donde se entrelínea, entonces ahí ya va a ser entre líneas porque hay líneas arriba y líneas abajo. Y el testado pues va a ser el que se va a tachar y se va a entrelinear la palabra que se quiere dejar clara, ¿verdad? Entonces todo eso es objeto de calificación y por eso se les hace las observaciones pertinentes para que ustedes no cometan el error de testar o manchar y seguir escribiendo, porque ahí a la hora de que sea un instrumento real es objeto de nulidad porque el código de notariado en su lectura y ustedes que ya hicieron un trabajo específico del análisis de cada artículo, ya deben de tener señalizado dentro de su código los artículos correspondientes a tales extremos. Entonces voy a preguntar si ya se encuentran conectados los alumnos a los que les corresponde la exposición del día de hoy. Aquí, revisando la hoja de ejercicios, yo puedo darme cuenta que le corresponde a la clase número, por fechas, le corresponde a la clase número 16, pero la 15 se quedaría sin exposición. Entonces vamos a empezar con el alumno número 17, que es Vargas González Beckley Josué. No sé si se encuentra ya conectado. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Lima Ninfa Magdalena. Cisneros Erika Augusto. Salazar Erwin José. Juárez Salazar Erwin José, perdón. Pérez Gómez Tania Cristina. Colindres Galvez Laura Celeste del Rosario. Ramírez Trujillo Jacqueline Carolina. Chinchilla Cabrera Salen Emanuel. Este sería el grupo, el primer grupo. Y si las otras 6 personas también se encuentran conectadas, sería Cameros Aguilar Jocelyn Dayana, Cruz Lima Lidia Esperanza, Pinto Palomo Edgar Leonel, Cruz Polanco Yulisa Esmeralda y Joel Morales Jorge Manrique y Lima Bonilla Carlos Armando. Les voy a recordar que cada uno tiene 5 minutos. Entonces, tomando en cuenta ese extremo, si fueran 8, son 40. Tenemos ahorita, empezando a las en punto, tenemos 30, 35, 40 y no nos daría tiempo. Por eso vamos a escuchar al primer grupo que es de 8 y vamos a escuchar a los 3 primeros del otro grupo, que es hasta donde nos daría tiempo. Y los 3 que quedan de último seguirían para mañana, para poder exponer con el siguiente grupo al que le corresponde, según en orden de fechas. Entonces les voy a dar, darles autorización para poder compartir pantalla. Y iniciamos con Vargas González Beckley Josué. Por favor, licenciada, no estamos en el orden de lista, lo quisimos hacer de otra manera, entonces va a iniciar la compañera Tania. Ajá, entonces solo me van señalando por favor cada uno sus nombres para poderlos ir señalando en la lista de observaciones. Está bien, licenciada. ¿Pueden empezar? Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Tania Cristina Pérez Gómez y somos el grupo número 3. Juntamente con mi compañero Erwin José Juárez Salazar, nos tocó exponer sobre el tema de Junta General de Socios en forma extraordinaria. Voy a iniciar dando un pequeño concepto de lo que es la Junta General de Socios, ya que en el ámbito mercantil
La Junta General de Socios consiste en la reunión del capital social de una sociedad representado por los socios para la toma de una serie de decisiones establecidas legal o estatutariamente. En las sociedades anónimas, la Junta General de Socios también se conoce como Junta General de Accionistas. Entre las características de la Junta General de Socios, de la definición anterior podemos obtener dos características fundamentales de la Junta General de Socios, las cuales... No sé si la puedo interrumpir. Sí, licenciada. Solo me gustaría especificar que la Junta General, las juntas, si nos vamos al artículo 48 del Código de Notariado, las juntas generales se dan única y exclusivamente en las escrituras de sociedades en comandita. Vamos a dejar esa aclaración, ya que usted mencionaba sociedades anónimas. Las sociedades anónimas celebran asambleas. Entonces, aquí cuando hablamos de juntas generales, estamos hablando única y exclusivamente de sociedades en comandita. Base legal, artículo 48 del Código de Notariado. Entonces, señalando esto, muy bien, licenciada, gracias. Muy bien, licenciada. Muchas gracias por la observación. Entonces, continuamos con las características de la Junta General de Socios, entre las cuales encontramos que consiste en la reunión del capital de una sociedad, ya que son los titulares de su capital social. Habitualmente la Junta General de Socios se refiere a las sociedades limitadas o a las sociedades anónimas, aunque pueden existir en cualquier tipo de sociedad. Enseguida encontramos la reunión del capital social que se establece para la toma de una serie de decisiones. A continuación, analizamos cuáles son las principales decisiones que suelen tomarse en la Junta General de Socios. Si las principales decisiones que tiene que tomar la Junta General de Socios son las siguientes: la aprobación de las cuentas anuales y la distribución del resultado, ya que la Junta General de Socios debe aprobar las cuentas anuales que presentan los administradores y decidir sobre cómo distribuir o no el resultado, ya sea reservas o dividendos. Enseguida encontramos el nombramiento o cese de los administradores de la sociedad y por último otras operaciones que afecten el funcionamiento habitual de la sociedad. Por ejemplo, operaciones de fusión o disolución, operaciones de internacionalización y ciertos acuerdos comerciales relevantes. Enseguida también encontramos los tipos de Junta General de Socios, ya que en esta encontramos la Junta Ordinaria y la Junta Extraordinaria. Y para efectos de la presente investigación, nos vamos a enfocar en lo que es la Junta Extraordinaria, ya que esta es toda aquella que no es ordinaria. Es decir, son juntas extraordinarias todas aquellas donde se toman decisiones distintas a la de la aprobación de las cuentas anuales y de la distribución de resultados. La celebración de juntas extraordinarias es voluntaria y puede realizarse tantas veces como se desee a lo largo del año. En definitiva, como mínimo es necesaria la celebración de una Junta General de Socios anual, que es la Junta Ordinaria, y es en donde al menos se aprueban las cuentas anuales y la distribución del resultado. A lo largo del año se podrán hacer tantas juntas como la sociedad convoque, que tendrán el carácter de extraordinarias. Según la Enciclopedia Jurídica, encontramos que Junta Extraordinaria es toda aquella que no es ordinaria. La competencia de esta Junta es la misma de la ordinaria. En general se celebra fuera del plazo previsto para la Junta Ordinaria y con el fin de resolver alguna cuestión urgente o importante que no pudo tratarse en aquella. Además de poder poner convocatoria a los administradores por propia iniciativa, habrán de convocarla cuando la solicite un número de socios que sea el titular, al menos del 5% del capital social, y expresen los asuntos que haya que tratar en esta dicha junta. Gracias por su atención y estoy dispuesta a las observaciones que la licenciada necesite hacer. Muchas gracias. Los dejo con mi compañero Erwin José Juárez Salazar. Antes de continuar con el compañero Juárez Salazar, hago la observación importante para las personas que están conectadas y están recibiendo esta información, que en base al artículo 48 del Código de Notariado, las juntas generales solo se llevan a cabo dentro de las sociedades en comandita. No pueden referirse a las asambleas que son las específicas de las sociedades anónimas.
Esta es una pregunta de examen privado porque en derecho mercantil es una de las diferencias que existe en los distintos tipos de sociedades y como nosotros les estamos dando, aunque sean mercantiles, le tenemos que dar la forma notarial en el negocio jurídico a diferentes tipos de negocios, ya sea de carácter civil o mercantil, ¿verdad? Que están íntimamente relacionados. Entonces, en relación a todo lo que ella dijo, que era extraordinaria porque se trataba en un tiempo que no es el normal, todo eso sí está bien, pero cuando ella se refiere a sociedades anónimas, esas palabras hay que quitarlas y que les quede, por favor, continúe el compañero con la parte práctica. Buenas noches, licenciada, Buenas noches. compañeros. Yo le voy a dar un ejemplo de lo que es el acta notarial de junta de socios en forma extraordinaria, lo cual se encuentra regulado en el título 7, del artículo 60, 61 y 62 del Código de Notariado. Para proseguir, hay que tener unos puntos claros. Por ejemplo, en esta dice que estará convocada por los administradores o por un conjunto de socios que supera por lo menos el 5% del capital. Debe ser convocada con antelación. Hablamos de por lo menos unos 2 o 3 días antes. También dice que se deberá realizar en el edificio que tiene la sede social, la compañía. A continuación, les voy a presentar el acta o el ejemplo que yo tengo para poder decírselas, que dice así: en la ciudad de Jalapa, el día 8 de septiembre del año 2020, siendo las 11 horas con 20 minutos, No la va reunidos a en la... subir, no la va a subir. ¿La ven ahí, licenciada? No, es que la compañera no ha sacado sus diapositivas, entonces... El audio de Raquel está encendido, entonces estamos oyendo todo lo que está en su casa. Por favor, apague el audio. Ahí está ya, ahí sí ya se ve. ¿Ahí está, licenciada? Sí. Muy bien. Entonces, para proseguir, este es el ejemplo que les voy a demostrar, que dice: en la ciudad de Jalapa, el día 8 de septiembre del año 2020, siendo las 11 horas con 20 minutos, reunidos en la sede social de Corporación de Negocios de América Sociedad Anónima, la cual se encuentra ubicada en Primera Avenida 1-29, zona 1 del barrio La Esperanza, del municipio y departamento de Jalapa. José Estuardo Pérez Galicia y Walter Enrique Portillo Aguirre, quienes representan el 100% de las acciones de la sociedad. La reunión tiene por objeto celebrar Asamblea General Extraordinaria Totalitaria de Accionistas de la Sociedad Mercantil Guatemalteca denominada Corporación de Negocios de América, Sociedad Anónima. Los presentes designan al señor Lo voy a José interrumpir. Lo voy a Sí. interrumpir porque tiene que cambiar esa acta notarial. Si nos vamos al principio, vámonos al principio, por favor. Cuando usted inicia y dice que se encuentran reunidos en Asamblea General, entonces usted está contradiciendo la exposición porque la exposición es la Junta General Extraordinaria. Entonces usted tiene que ser convocado para ser reunido en una Junta General Extraordinaria Totalitaria de Accionistas. Y no es de sociedad anónima, sino que es de una sociedad en comandita, por acciones. Entonces, esa acta no está bien. Entonces, la tiene que cambiar y me hace el favor de pasármela a mi WhatsApp para que yo la revise y para después compartirla con sus alumnos, con sus compañeros. Entonces, Perdone, pero no, es que desde el principio está errónea. La exposición en forma teórica también está errónea, porque si ustedes se van al artículo 48 del Código de Notariado, ustedes van a diferenciar con el otro artículo de la sociedad anónima, las asambleas corresponden a las sociedades anónimas. Y si es junta, entonces corresponde a una sociedad en comandita por acciones, que es diferente. Si ustedes señalan, hay sociedades anónimas, sociedades en participación, sociedades en su comandita simple, en comandita por acciones. O sea, no sé si ustedes ya están estudiando derecho disculpe, yo las mencionaba
para diferenciar la de comandita. Pero en ningún momento la mencionó, solo se señaló Pero, sociedad anónima. bueno, Y esto, lo teórico, lo práctico también está mal. Entonces, si ustedes quieren, lo que puedo hacer es darles la opción, porque no voy a tener corazón de ponerle 0, de que lo reparen. Y mañana tal vez nos da tiempo, voy a darles los minutos que les corresponde para mañana para que reflexionen en el sentido de revisar eso. Y tal vez no habían tomado en cuenta eso y los escucho para mañana. Continuamos, por favor, con los siguientes 2 compañeros a los que les corresponde. Muchas gracias. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Eric Estrada. Con mi compañero Beckley Josué Vargas González nos tocó hablar sobre el acta de requerimiento notarial dentro de la jurisdicción voluntaria. Yo les voy a exponer lo que es la parte teórica y la parte práctica. El acta de requerimiento notarial dentro de la jurisdicción voluntaria es aquel instrumento extraprotocolar en el cual el notario, a favor de una persona llamada requirente, facciona una solicitud a petición para llevar a cabo un proceso por la vía extrajudicial que la ley, el Estado ha otorgado a los notarios conocer determinados asuntos jurisdiccionales. Para iniciar con un determinado proceso de jurisdicción voluntaria, el notario procede a dar forma a la petición de los promovientes, llamándose esta acta de requerimiento, siendo este el primer paso en donde se hará constar la manifestación del requirente o requirentes, ¿verdad? Que deseen dilucidar con la asesoría del notario dentro de los límites de la jurisdicción voluntaria otorgada por la ley. En lo que es el requirente, vamos a decir qué es un requirente. Un requirente es quien efectúa un requerimiento, quien toma la iniciativa de un requerimiento judicial o notarial. ¿Qué es la jurisdicción voluntaria? Es la facultad otorgada por la ley a los jueces y notarios y su caso para conocer, tramitar, resolver asuntos no litigiosos. ¿Qué es jurisdicción voluntaria notarial? Puede definirse como la facultad otorgada por el Estado a través de la ley a los notarios para conocer, tramitar y resolver determinados asuntos en los cuales no existe litis conflicto o litis disputa. Entre los principios fundamentales tenemos lo que es el artículo del 1 al 7 del decreto 54-77. Tenemos lo que es el consentimiento unánime, que es el principio rector de la jurisdicción voluntaria notarial, el cual se refiere a que todos los interesados deben de estar de acuerdo para que cualquiera de los asuntos determinados por la ley pueda tramitarse ante el notario. En la colaboración de las autoridades, los notarios, por medio de oficio, pueden pedir la colaboración de las autoridades para obtener los datos e informes indispensables para la tramitación de los expedientes. En las actuaciones y resoluciones, se debe de hacer constar en un acta notarial. Las resoluciones se redactan de forma discrecional, pero necesariamente debe contener los siguientes pasos, que son la dirección de la oficina del notario, la fecha, el lugar, la disposición que se dicte y la firma del notario. Entre la colaboración de las autoridades, los notarios por medio de oficio pueden pedir la colaboración de las autoridades, dijo, ¿verdad? La audiencia y Procuraduría General de la Nación puede ser obligatoria o facultativa. Será obligatoria cuando la ley así lo disponga y debe ser evacuada en un plazo de 3 días. Será facultativa
cuando el notario tenga duda o cuando lo estime necesario. En el ámbito de aplicación de la ley y opción al trámite, se refiere que el decreto 54-77 se aplica a todos los asuntos cuya tramitación se permita en la vía notarial, de conformidad con la misma ley, el Código Procesal Civil y Mercantil y el decreto 125-83. La opción al trámite consiste en que los interesados pueden elegir entre la vía notarial y la vía judicial, según lo estimen conveniente. En la inscripción en los registros. Este principio se refiere a que para la inscripción en los registros públicos es suficiente la certificación notarial de la resolución o fotocopia o fotostática auténtica de la misma, ¿verdad? En la remisión del Archivo General de Protocolos se refiere a que todos los expedientes deben ser enviados al Archivo General de Protocolo a finalizar el trámite del asunto respectivo. Entre las leyes que contienen los asuntos de jurisdicción voluntaria que se pueden formalizar ante el notario tenemos la Ley Reguladora de Tramitación Notarial de Asuntos de Jurisdicción Voluntaria, Decreto 54-77 del Congreso de la República, y el Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley 107. También tenemos la Ley de Rectificación del Área, Decreto Ley 125-83. Algunos ejemplos de jurisdicción voluntaria notarial. Tenemos la subasta voluntaria, la identificación de tercero, la ausencia, el error en el acta y la determinación de edad, entre otros, ¿verdad? Solamente, licenciada, mi compañero va a seguir con la parte de práctica. Muy bien, le agradezco mucho, muy bonita su exposición. Continúe el compañero con la parte práctica. Gracias. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. A continuación, les comparto la pantalla, un acta. Voy a ser un poco breve, ¿verdad? No le voy a dar lectura textual, sino que solo voy a identificar las partes más importantes. El acta inicia con la ciudad, hora y fecha. Luego identificamos el nombre del notario, la dirección de la oficina profesional, el nombre del requirente y sus datos de identificación personal, que los encontramos acá. Como dijo la licenciada, los 5, ¿verdad? Sin el número de identificación personal. Luego, identificamos el acta, que es el asunto que se tramita. En este caso es el proceso extrajudicial de intestado. Posterior a esto, los hechos. Que acá encontramos que la requirente manifiesta que su señora madre ha fallecido y bueno, tenemos acá todo. Posterior a esto, los medios de prueba, en donde ella presenta fotocopia, también presenta certificación de partida de nacimiento de su madre. Luego los demás medios de prueba que están acá identificados. Y por último, para cerrar el acta, no habiendo más que hacer constar, termino la presente acta 30 minutos después de haberle dado inicio, haciendo constar que la presente queda contenida en una hoja de papel bond tamaño oficio a la que se le adhiere un timbre fiscal de valor de 50 centavos y un timbre notarial. Leo íntegramente lo escrito la requirente y enterada de su contenido, objeto y validez y efectos legales, la acepta, rectifica y firma. Acá encontramos la firma de la requirente ante mí, mi firma. Y acá encontramos lo que son el timbre notarial de 10 quetzales. Este se utiliza en documentos que pongan fin a un asunto de jurisdicción voluntaria gestionado por un notario, y un timbre fiscal de 50 centavos que es para habilitar la hoja y el sello. Y bien, licenciada, fui bastante breve con mi exposición por cuestiones del tiempo.
No sé si quedó claro o tiene alguna duda o alguna observación sobre lo que acabo de leer. Está claro, lo único es que el timbre, como son las actas de los procesos en jurisdicción voluntaria, ¿Sí? principiando, el acta de requerimiento es la primera acta que requieren, ¿verdad? Porque es donde se le solicita el proceso. Ajá. Todas van timbradas con un timbre notarial de 10 quetzales porque son de valor indeterminado. Ah, está bien. Ajá, nada más, de ahí de lo demás está todo muy bien, lo felicito. Gracias, ¿Puede licenciada. dar espacio a su siguiente compañero, por favor? Está bien. No sé a quién le corresponde el turno, no sé cómo se organizaron. Buenas noches, licenciada. Mi nombre es Laura Celeste del Rosario Colindres Gálvez. En esta oportunidad voy a poder explicarles un poco de la doctrina de lo de la legalización de firma. Para ello, entraré con una definición que el autor Pedro Ávila Álvarez nos regala en el libro del doctor Neri Roberto Muñoz. Pedro Ávila denomina testimonio, la legalización de firma como testimonio de legitimidad de firma. Es aquel en que el notario da fe de la autenticidad de una firma, es decir, de haber sido estampada por la persona a quien se atribuye, fundándose en haber sido puesta en su presencia, en conocer la que utiliza dicha persona o en la identidad con otra firma inductada de la misma. En la doctrina y en otras legislaciones, esta recibe varios nombres, entre ellos auténtica, también puede ser nombrada como testimonio de firma, certificaciones de firmas y legitimidad de firmas. Esa es una acta de legalización de firmas, es por medio del cual el notario da fe que una firma ha sido puesta o reconocida en su presencia, que es auténtica y que él conoce al signatario o bien que lo identificó por los medios legales, siendo responsables y el profesional de la firma y de dicha legalización. El notario da fe de que la firma fue puesta o reconocida ante él por las personas signatarias y por consiguiente deben tenerse como verdaderas en virtud de la fe pública que ejerce el notario. En nuestro ámbito, en nuestro medio, conocemos como la legalización de firmas, nosotros la conocemos como auténtica. Entonces, esa es una de las definiciones que más me ha gustado y también los requisitos para esta misma nos los exige en nuestro código notarial, que dice de que tienen que ser puestas las firmas en presencia del notario, que las mismas sean reconocidas por el signatario firmante y si éstas hubieran estampado con anterioridad. Entonces, mi compañera Jacqueline Portillo, ella les mostrará el acta de legalización de firmas. Licenciada, no sé si tiene alguna intervención que hacer. Estoy a su disposición para poderles resolver. Está bien todo, muchas gracias. ¿Quién es la compañera que va a exponer la parte práctica? Jacqueline Portillo. Jacqueline. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Jacqueline Carolina Ramírez Portillo y en esta noche tengo la oportunidad de exponerles sobre el acta de legalización de firma en forma práctica. En estos momentos les voy a compartir mi pantalla para presentarles mi acta. Esta es mi acta.
como lo establece el artículo 54 del Código de Notariado, dice que los notarios podrán legalizar firmas cuando sean puestas o reconocidas en su presencia. Ese es uno de los requisitos que exige nuestro Código de Notariado. Acá se los voy a presentar. Como pueden ver, antes de la legalización, del acta de legalización, tenemos acá la firma que va a ser legalizada. Luego, a continuación, les voy a leer el acta. En la ciudad de Jalapa, el 8 de septiembre de 2020, como notaria, doy fe que la firma que antecede es auténtica, por haber sido puesta el día de hoy en mi presencia por el señor Leonardo Jacobo Medina Lima, quien es persona de mi conocimiento y quien firma nuevamente la presente acta de legalización. En el artículo 55, en su literal A, establece ciertas formalidades que debe contener el acta de legalización de firmas. Por ejemplo, está el lugar y fecha. Acá lo tenemos en la ciudad de Jalapa, el 8 de septiembre de 2020. Debe de contener siempre lugar y fecha. El nombre o nombres de los signatarios, acá está, por el señor Leonardo Jacobo Medina Lima. La identificación por los medios establecidos si no fueran conocidos del notario, en este caso sí es, la persona es de mi conocimiento. La fe de que la firma o firmas son auténticas, en este caso acá está. Como notaria doy fe que la firma que antecede es auténtica. Las firmas de los signatarios y testigos, si hubiera, en este caso no hay testigos, solamente comparece el signatario. Y acá está donde el signatario firma. Y por último, la firma y sello del notario, precedida de las palabras ante mí, las cuales se encuentran acá. Ante mí, acá está la firma, acá está el sello. Asimismo, acompaño mi acta de legalización de firmas con dos timbres, un timbre notarial de 10 quetzales y un timbre fiscal de 5 quetzales. Como se pueden dar cuenta, esta acta de legalización de firmas es más simple, ¿verdad?, que las demás actas, y es más corta y más sencilla. Esta ha sido mi pequeña exposición. Espero haya sido de su agrado y asimismo también haya sido un aporte para su aprendizaje. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, licenciada. Gracias a usted. Solo una preguntita. Ahí Sí, en su acta yo veo, bájela un poquito porque ahí la subió. Donde dice acta de legalización, yo miro como si la E estuviera atestada. No, lo que pasa, licenciada, es un error de redacción. Ya de último me di cuenta, disculpe. Porque Pero debe sí es, ser, pero mire, pues no lo tomemos a mal, sino que sí, como dígame. como algo didáctico. Por Ujú, ejemplo, si hubiera pasado que esa letra estuviera atestada, porque así se ve, ujú, entonces entre líneas tendría que haber puesto la letra en forma correcta y después de donde ujú. dice el punto, tendría que decir testado, por si fuera la misma Ujú, palabra, ¿verdad? Omítase, entre líneas, ujú. léase. Sí, Esa sería la forma como se tendría que razonar al final el testado, porque se ve como si fuera un testado, pero exacto. no está razonado. Sí, Entonces, con esa única observación, agradezco mucho su exposición y está en forma muchas correcta gracias, para que la licenciada. Muchas envíe copia. gracias. Continúe al que le corresponde, por favor. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Ninfa Magdalena Ortega Lima. Esta vez voy a tener a bien explicarles un poquito sobre lo que es el reconocimiento de firma. Dice que el reconocimiento de firma es el instrumento por medio del cual el notario da fe de que una firma que ha sido puesta o reconocida en su presencia es auténtica y que él reconoce al signatario o bien que lo ha identificado por los medios legales, siendo responsable el profesional de la firma y fecha de la legalización.
El artículo 54 del Código Notariado establece que los notarios pueden legalizar firmas cuando sean puestas o reconocidas en su presencia. Asimismo, podrán legalizar fotocopias, fotostáticas y otras reproducciones elaboradas por procedimientos análogos, siempre que las mismas sean procesadas, copiadas o reproducidas por el original, según sea el caso, en presencia del notario autorizante. Algunos de los requisitos es que la firma o firmas sean puestas en presencia del notario, que las mismas sean reconocidas por el signatario o firmante, si éstas se hubieran estampado con anterioridad. Otra de las formalidades es que si la firma es puesta por una persona a ruego de otra que no supiera o no pudiera firmar, ambas deben comparecer en el acto. En este caso, se legaliza la firma de quien firmó a ruego y la persona quien no ha podido o sabido firmar. Nuevamente, su impresión digital. Para el caso del reconocimiento será suficiente la concurrencia del obligado, lo que hará constar en el notario en el acta de legalización. Se redacta a continuación de la firma que se legaliza, no importa el tipo de papel en que esté el documento. El artículo 55 del Código Notarial también establece que algunas de las formalidades son el lugar y fecha, el nombre o nombres de los signatarios, la identificación legal de los comparecientes de acuerdo con el inciso cuarto del artículo 29 del Código Notarial, el cual establece que si no fueren conocidos del notario, estos tendrán que presentar cédula de vecindad, pasaporte o testigos para que éste dé fe de que las firmas son auténticas. Solo la voy a interrumpir. Esa es una de las cosas que a mí me molesta un poquito en relación a que se les esté compartiendo a sus compañeros cosas que ya no están actualizadas. No son cédula de vecindad lo que se le pone a la vista cuando las personas se identifican. ¿Cómo se llama el documento que le tiene que poner a la vista cuando la persona no es de su conocimiento y lo va a identificar plenamente? El Código Único de Identificación, licenciada, pero como el Código Notariado así lo establece. Sí, pero usted tiene la obligación, por ser estudiante de Derecho, de poder actualizar sus artículos, y el documento personal de identificación no se llama código único, se llama documento personal de identificación, código único de identificación, y tiene el número que le corresponde, extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala. Esa es la forma como los notarios tenemos que identificar a las personas que no son de nuestro anterior conocimiento. Prosiga. Bueno, las firmas de los signatarios y testigos, si los hubiera, si la firma y sello del notario precedida de las palabras ante mí, y en el segundo caso, por mí y ante mí, tienen plena prueba en cuanto al signatario del documento y la fecha de legalización de la firma. El notario no es responsable del contenido del documento ni de la capacidad o personería de los signatarios. Solamente, licenciada, va a continuar mi compañero. Bueno, gracias. Como una aclaración, aparte de lo del documento de identificación, tenemos que en el artículo 54 del Código de Notariado solo se va a aplicar para reconocimiento de firmas la línea donde dice los notarios podrán legalizar firmas cuando sean puestas o reconocidas en su presencia. Punto, hasta ahí. El reconocimiento de firmas consiste en que el documento que se le pone a la vista al notario o notaria lleva impresa de una vez la firma, y la persona, el signatario, la persona que lo requiere, tiene la obligación de reconocer su firma frente a ustedes y volverla a poner ante ustedes ya en la legalización, en la segunda vez cuando ustedes a solicitud y para dejar constancia, firma él de nuevo, reconociendo que la firma que está antepuesta es la de él. A eso se refiere el reconocimiento de la firma. Hay formularios donde ya viene firmado
y requieren que ustedes legalicen esa firma, pero entonces no es una legalización, sino que es un reconocimiento de la firma que ya está puesta. Porque si fuera puesta ante ustedes, entonces es una legalización de firma. Por eso dice la legalización, la que expuso la compañera anterior, dice la cual fue puesta en mi presencia. En cambio, en el reconocimiento solo dice la cual está siendo reconocida ante mí. Vamos a escuchar la parte práctica del compañero, o no sé a quién le corresponde la parte práctica. Buenas noches, licenciada. Me corresponde a mí. Me presento. Mi nombre es Salen Emanuel Chinchilla Cabrera. Yo les voy a hablar un poco en un tiempo debido sobre la legalización de reconocimiento de firmas. Antes de adentrarme un poco más a la explicación, quisiera recalcar que el notario, al reconocer una firma, él solo da fe de qué. Tres opciones, tres caracteres que puedo mencionar sería de que la firma fue reconocida por la persona a la que pertenece. Dos, que esa persona fue identificada como lo solicitó la ley. Y tres, que en su presencia el signatario vuelve a plasmar su firma. En ningún momento en este tipo de acta de notario da fe que el documento que contiene la firma de esta, reconociendo sea válido. Así se establece en el artículo 57 del Código de Notario. Si no estoy mal, licenciada, disculpe. 55, ¿en qué No, literal? 57. ¿Qué literal? Artículo 57 del Código de Notario, fue lo que mencioné nada más. Ah, es la auténtica no prejuzga acerca del contenido. Exacto. Para proseguir, aclarando esto, comenzaré a identificar, digamos, los requisitos que el artículo 55 del Código de Notariado establece para poder tener este tipo de acta de legalización. E igual les voy a compartir mi pantalla para poder, digamos, señalizarles un ejemplo que tengo acá. Permítanme, ahorita les voy a dar. Ahorita solo está cargando, disculpen. No sé si ya les aparece mi pantalla. Disculpe, licenciada, Sí, ya se compañeros. ve, ya se ve. Ok, muy bien. Entonces me iré directamente por el tiempo que tenemos para darle la explicación. Lugar y fecha, como ustedes podrán notar, está acá señalado, lo tengo acá señalado, en la ciudad de Jalapa el 8 de septiembre de 2020. Luego de eso está lo que es la identificación, perdón. Fe que la firma que antecede es auténtica por haber sido reconocida. Esto da la fe de que la firma es auténtica por haber sido reconocida en su presencia del notario. Luego de eso les puedo, el día de hoy, presente por el señor, acá está, nombre del signatario. Luego de ello sigue lo que es la identificación por medio de establecido de la ley, que en este caso es el DPI, más conocido comúnmente, que sería el documento personal de identificación 300.209, 62.415, 200.001, extendido por el Registro Nacional de la Persona de Guatemala. Luego de eso vuelve a aparecer la firma del signatario para confirmar, firma y sello de notario y ante mí, acá pueden notar, y el pago de los dos timbres, que es en este caso, en esta acta se paga un timbre de 10 quetzales, que es el timbre notarial, y uno de 5 quetzales, que es el timbre fiscal, para un total de 15 quetzales. Solamente sería mi parte de la exposición, licenciada. No sé si gusta usted hacer una intervención. No, está ¿O bien, lo alguna duda? felicito. Lo felicito, está bien, la puede compartir con sus compañeros. Muchas gracias. Muy bien, Sale. licenciada, gracias. El Muy amable, siguiente licenciada. grupo está compuesto por 6 compañeros, que es Cameros Aguilar, Jocelyn Dayana, Cruz Lima, Lidia Esperanza, Pinto Palomo, Edgar Leonel, Cruz Polanco y Ulises Esmeralda, Joel Morales, Jorge Manrique y Lima Bonilla, Carlos Armando. Me van indicando sus nombres y con quién les corresponde su respectiva exposición.
Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Nosotros realizamos las parejas por afinidad, entonces le corresponde a Pinto y a Manrique. Bueno, muy bien. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Muy buenas noches, tengan todos los compañeros del curso de Derecho Notarial. Mi nombre es Edgar Leonel Pinto Palomo y en esta ocasión tengo a bien exponerles un poco del tema de la declaración jurada de no haber perdido la nacionalidad guatemalteca. En ese sentido debemos entender primero qué es una declaración jurada. Es una manifestación escrita o verbal cuya veracidad es asegurada mediante juramento ante una autoridad notarial, como tal es el caso que nos compete en nuestro curso. Esto hace que el contenido de la declaración sea tomado como cierto. Tal es el caso en materia de nuestro curso, se hace constar ante autoridad notarial, quien es el encargado de dar veracidad a todos estos actos. En el caso de la declaración jurada de no haber perdido la nacionalidad guatemalteca, tiene la persona que manifestar que cuenta con la normalidad de todos sus documentos de la República de Guatemala, es decir, que cuenta con su documento personal de identificación de DPI y que en ningún momento ha perdido el mismo. Como sabemos, este es el documento válido en la República para hacerse constar como guatemalteco. Todo esto es autenticado y legalizado, dada la veracidad de los hechos y de la documentación correspondiente. Gracias a la autoridad notarial, que es el notario, encargado mediante el instrumento público de hacer constar como auténticas todas las que se le presentan. Espero haber sido de su agrado. Ahorita es el turno de mi compañero Jorge Manrique Yobol Morales, que les va a exponer la parte práctica de lo que yo acabo de exponerles. No sé si se encuentra Manrique por ahí. Buenas noches, compañeros. Gracias, Edgar Leonel Pinto. Mi nombre es Jorge Manrique Yobol Morales y el día de hoy les voy a hablar sobre el acta notarial de no haber perdido la nacionalidad. Y les voy a compartir la pantalla. Permítanme un momento. Solo para recalcar, les voy a comentar un poco sobre el acta notarial. Y debemos recordar de que el acta notarial es un instrumento público extraprotocolar en el cual el notario hace constar hechos que presencie y circunstancias que le consten. Vamos a ver las partes del acta notarial. Permítame un momento, ahorita estoy buscando. No sé si ya les aparece, licenciado, compañero. Sí, hasta ahí. Bueno, entonces por acá podemos ver que en la ciudad de Chimaltenango, pero nos vamos a... Bueno, tenemos que recordar también de que el acta notarial se hace bajo rogación. Esto quiere decir que cuando el requiriente solicita los servicios de notario, no se puede hacer de ninguna otra forma. En este caso, soy requerido por la señora Amá Moreno. Ahora bien, podemos ver que está en color verde. También tenemos el objeto de la rogación, que es que la persona nos está requiriendo, y en este caso sería el acta notarial de declaración jurada de no haber perdido su nacionalidad guatemalteca. Y la narración de los hechos, que son las partes de los hechos, que están en las cláusulas. Acá lo podemos ver de que está en color rosado, perdón. Y sería, por ejemplo, que tenemos en la primera, bajo juramento de adverto a las personas relativas del delito de perjurio. Entonces acá podemos ver bien esto, y posteriormente está la autorización, que es bajo las firmas. En las firmas podemos ver de que es el requirente y el notario ante mí. También podemos recalcar acá de que esto contiene un timbre de 10 quetzales. Y también podemos ver de que los artículos que hablan sobre la nacionalidad están en la Constitución Política de la República de Guatemala y las podemos encontrar en el artículo 144 al 148. Esto sería un poco lo que les puedo explicar sobre el acta notarial de no haber perdido la nacionalidad, licenciada y compañeros. Muy bien. En relación a lo que el compañero yo les decía en la parte práctica,
Está muy bien lo que señaliza, debió haberse mencionado en la parte teórica, donde en el artículo 144 al 148 de la Constitución Política de la República de Guatemala señala que la nacionalidad y ciudadanía, en el artículo 144 dice la nacionalidad de origen son guatemaltecos de origen, los nacidos en el territorio de la República de Guatemala, naves, aeronaves guatemaltecas y los hijos de padre o madre guatemaltecos nacidos en el extranjero. Se exceptúan los hijos de funcionarios diplomáticos y de quienes ejerzan cargos legalmente equiparados. A ningún guatemalteco de origen puede privársele de su nacionalidad. En el 145 habla de la nacionalidad de los centroamericanos. También se consideran guatemaltecos de origen a los nacionales por nacimiento de las repúblicas que constituyen la Federación de Centroamérica, si adhieren domicilio en Guatemala y manifestaren ante autoridad competente su deseo de ser guatemaltecos. En este caso podrán conservar su nacionalidad de origen sin perjuicio de lo que se establezca en tratados o convenios centroamericanos. 146, naturalización, son guatemaltecos quienes obtengan su naturalización de conformidad con la ley. Los guatemaltecos naturalizados tienen los mismos derechos que los de origen, salvo las limitaciones que establezcan en la Constitución. Luego habla de la ciudadanía y la suspensión y pérdida de recuperación de la ciudadanía. Entonces es importante que tomen en cuenta el fundamento legal de esta acta en el sentido de que ustedes a la hora de ser requeridos para la misma tienen que hacer mención de los artículos, pero tienen que saber a qué se refiere. Este tipo de actas son autorizadas por notario y notarias cuando las personas están tramitando su residencia y su estadía en Guatemala en migración. Es por eso que les hago mención de esto, para que ustedes se orienten y ejemplifiquen el escenario donde ustedes van a tener que autorizar un acta de no haber perdido la nacionalidad. Y tienen que saber quiénes son los considerados nacionales, ya sea por naturaleza o porque formen parte de la confederación que habla aquí en la Constitución Política de Guatemala. Entonces, no sé a quiénes más les corresponde exponer. Felicitaciones al grupo, muy bien, solo le hacen el complemento de lo que les acabo de explicar. Gracias, Linda. Bueno, ¿quiénes les corresponde exponer? Todavía tenemos unos 10 minutos para escuchar a otras dos, a una pareja más. Licenciada, disculpe. Anda. Mi compañero, quien iba a exponer la parte teórica, no se encuentra, entonces no sé si expongo la parte práctica. ¿Quién es usted, Yulisa? Sí. Carlos Lima. Iba a exponer Lima, Lidia. No. teórica. Cruz Polanco, Yulisa Esmeralda. ¿Tu compañera no está? No se encuentra conectado. ¿Y por qué motivo no está? ¿Quién es? Carlos Lima Bonilla. Ah, sí. Le estaba marcando, pero no me contesta. Entonces, fíjese que como por estar incompleta la exposición, mejor prefiero que pasen mañana. Váyale. Se comunica con él y por favor pasan mañana. La siguiente pareja, gracias, la siguiente pareja, que sería Cameros Aguilar, Jocelyn Dayana y Cruz Lima, Lidia Esperanza. No sé si se encuentran conectados. Cameros Aguilar, Jocelyn Dayana y Cruz Lima, Lidia Esperanza. No sé si me están escuchando. ¿Se escucha, compañeros? Como que no están listas. ¿No están conectadas? No. ¿Ninguna de las dos? Ninguna, Linda. Bueno, entonces ellas fueron llamadas y estaban convocadas de no estar presentes. Su ponderación pues es la que le corresponde a las personas que no asisten a su conferencia. La persona Cruz Polanco y Ulises Esmeralda se va a escuchar el día de mañana con Lima Bonilla, Carlos Armando para complementar la exposición. Tengo para mañana también la exposición de Juárez Salazar, Edwin José y Pérez Gómez, Tania Cristina, donde van a reparar sus instrumentos y su exposición teórica. Y tenía también la participación de un grupo anterior, pero a mí se me escapó. Al principio ellas me escribieron, es Blanca, vamos a ver. Vamos a ver quién es, perdone, si se encuentra conectada la persona que me
Vamos a ver, aquí está. Blanca Lima. Sí, buenas noches, licenciada. Entonces, la vamos a escuchar mañana también con los grupos, con el grupo de 6 compañeros a los que les corresponde. Entonces, tendríamos a Blanca, a Juárez Salazar y Pérez Gómez, y tendríamos a los grupos de Cruz Polanco, Yulisa y Lima Bonilla, Carlos Armando, y a los que les corresponde exponer, que son 6 compañeros que ya están señalizados en la clase, ¿verdad? Entonces, Ligda, disculpe, ¿quién habla? Jocelyn. Sí, Jocelyn Cameros. Fíjese que yo sí he estado conectada, pero fíjese que me ha estado fallando bastante el internet. Incluso he entrado 2 veces a su clase y me da pena, pero en realidad no he podido escuchar bien. Y hasta ahorita me llamó una compañera diciendo que usted me estaba preguntando por mí. Es que hoy le toca exponer, compañera. Sí, Ligda, fíjese que no puedo, por el internet, no sé, me está fallando mucho y no puedo abrir ni el documento ni nada. Y tiene, su Y fíjese compañera que, es Cruz Lidia ajá, Esperanza. doña Lidia es mi compañera, pero fíjese que traté de localizarme con ella, la fui a buscar hasta su casa, pero fíjese que no me dijo nada, no me supieron dar razón de ella. ¿Qué parte es la que le corresponde a usted en la exposición? La parte práctica. Entonces yo voy a exponer con usted mañana, desde que nos conectemos vamos a empezar a exponer. Ah, bueno, está bien. En el orden siguiente yo les voy a señalar ahorita. Va a exponer primero Blanca. Ajá. Después van a exponer los compañeros del grupo de hoy, que es Juárez Salazar y Pérez Gómez. Después nos corresponde a nosotros, Jocelyn. No sé si se volvió a salir. No, acá. Yo voy a exponer la forma práctica, la parte teórica y usted expone la parte práctica. Solo dígame el tema, por favor, que le corresponde. De no ser moroso del Estado. Ah, bueno. No ser moroso. Licenciada, disculpe. Manda. Le habla Yulisa. Entonces nosotros seríamos primero que el siguiente grupo. No, a usted le corresponde a usted le corresponde Cruz Polanco y Ulises Esmeralda y Lima Bonilla, Carlos Armando, después de que expongamos con Jocelyn. Y después les corresponde a 6 compañeros que les corresponde el día de mañana. ¿Cuál es su pregunta? No, ¿en qué momento íbamos a exponer? Eso es lo que le estoy explicando ahorita. Porque yo estaba preparada para hoy. Sí, pero no se puede porque no tiene la otra parte. Entonces está inconcluso. Bueno. Le voy a dar la oportunidad al compañero Lima Bonilla, Carlos Armando. Ahora, si mañana no se presenta, entonces a usted le tocó ¿qué parte? Me dijo, la teórica. No, la práctica. La práctica. Entonces, si él mañana no se presenta, entonces yo también voy a exponer con usted la parte teórica. Ah, está bien. ¿Cuál es el tema, perdón? El acta notarial de no encontrarse comprendida dentro de las prohibiciones establecidas por la Ley de Contrataciones del Estado. Ah, va de la mano con la otra. Entonces, voy a exponer con Jocelyn, Diana y con usted, si no se encontrarán las parejas. Gracias. Vaya, pues, para servirles. No sé si tienen alguna otra solicitud, petición, alguna Buenas noches, ampliación. licenciada. ¿Quién habla? Le saluda Ligia Lorenzana. Ah, sí, ¿cómo está? Bien, ahí, gracias a Dios, ya, un poco mejor. Licenciada, yo hoy me estoy reincorporando nuevamente a las clases. No sé, con respecto a las exposiciones, si hay algún tema que me pueda asignar para exponer o alguna otra tarea que me vaya. Lo que vamos a hacer es que les voy a asignar una específica, se queda para de último para no entorpecernos el orden. Solamente escríbame a mi WhatsApp y yo le voy a señalar cuál es la que le va a corresponder y se puede ir agregando a uno de los grupos, solo me avisa para irles ampliando el tiempo. Ah, está bien, licenciada. Para servirle. Gracias, Entonces, es de esta forma como doy por terminada la clase de hoy. Martes 8 de septiembre del 2020. Agradeciéndoles a los alumnos que sí estuvieron presentes en la exposición, felicitándolos por su esfuerzo.
Quiero felicitar específicamente a Chinchilla Cabrera Salen Emanuel, que sé que tiene un esfuerzo doble por su trabajo, pero esta es la forma como se demuestra el interés por sus clases. Y esto es a lo que se le siente sabor cuando se gradúa, a lo que le costó un montón y a lo que le costó un gran esfuerzo y que tuvo que pedir permiso y que tuvo que hacer no sé qué cosas, pero eso es el sabor que se le siente cuando usted por primera vez redacta su acta notarial y cobra sus 300 quetzales, 400, no sé cuánto van a cobrar por cada acta. Y entonces es una forma de satisfacción personal, profesional, que al final lo van a lograr y veo el esfuerzo que cada uno hace. Yo no me hago de la vista gorda solo con el hecho de que tengan que conectarse al internet, tener dinero para hacerlo. Los compañeros que comparten conmigo, que trabajan, que tienen sus horarios en la hora de clase, las personas que por múltiples acontecimientos de la vida han tenido que pasar por pesares, por duelos, por cosas tremendas que yo no puedo ni imaginarme, pero es este el momento en el que tienen que saber que la vida sigue y que tenemos que sobreponernos y que una vez no muramos por coronavirus o por otra causa, tenemos que seguir adelante y no tenemos que desmayar. Y yo estoy aquí para acompañarlos y para jalarlos de la mano y agarrarles la mano y llevármelos conmigo. Para eso estoy, para eso me pagan. Disculpen la severidad a veces, pero es para que ustedes se preocupen y para que aprendan a ser responsables como la carrera lo va a exigir. Porque en el momento que estamos en el ejercicio profesional, yo les he compartido que hay gente que está enfrente de sus escritorios y no se sientan y hasta les somatan a uno el escritorio así y uno le dice, siéntese, ahorita lo voy a atender. Y ellos están como quien dice, apúrese. O sea, la eficiencia, la eficacia, el control de nervios, el control de la cámara, todo esto nos va a enseñar a crear, a ser sólidos y a tener carácter para poder sobrepasar a gente que nos va a estar haciendo así el dedo en el escritorio, como quien dice, apúrese. Y así es la forma como vamos a tener derecho a nuestros honorarios. Es difícil, pero así es. Los compañeros que trabajan en las oficinas notariales no me van a dejar mentir que así pasa. Que hay gente a la que se le dice, mire, dentro de una hora puede venir a firmar. No, no se preocupe, aquí la espero. Y se para enfrente a usted. Y es de esa forma como usted tiene que lograr superar el estado de nervios, buscar su archivo, sentarse y hacer como que la persona no está frente a usted para poder fraccionar sus instrumentos notariales, que en esta oportunidad incursionamos en lo que son las actas. Entonces, felicitaciones a todos y pasen una feliz noche. Los espero mañana a la misma hora para la clase. Y mañana desde que nos conectemos vamos a empezar con las exposiciones para que nos alcance el tiempo. Pasen feliz noche y fue un gusto atenderles. Estoy para servirles. Buenas noches a todos. Gracias, licenciada. Feliz noche. Buenas noches.